Corea del Norte. Dijo, entre otras cosas, vía Twitter: ¿no tiene este tipo nada mejor que hacer con su vida? Así empezó livianito Donald Trump, después de entender que debía reaccionar fruto de la amenaza que provocó en las últimas horas, o que les petó a los Estados Unidos en las últimas horas Kim Jong-un. Si los informes son correctos, puede llegar a una trayectoria estándar de unos 6.400 kilómetros, afirmaron en Estados Unidos a propósito de la prueba. Además, Trump dijo que se tenía que terminar con las tonterías de Corea del Norte. Espero que China tome cartas en el asunto. China mira de costado la situación, su alianza con Corea del Norte parece sólida, pero este tema inquieta a nivel global. La prueba representa una nueva escalada en la amenaza hacia Estados Unidos, nuestros socios y aliados y la región y en el mundo, dijo Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Así reaccionó el gobierno de Donald Trump después de esta amenaza vestida de prueba que lanzó en las últimas horas Kim Jong-un, una más del régimen norcoreano contra los Estados Unidos, que claramente también tienen armamento nuclear y que podrían provocar una guerra de gran escala. Por eso digo, si crees que te toca de costado, que este tema no es importante, que este tema no tiene, digamos, preponderancia en tu vida cotidiana, déjame decirte que le debes prestar más que atención, porque estamos ante un escenario que sospecho, y ahora lo vamos a hablar con Manuel Castro, nuestro compañero que siempre clarifica estos temas, sospecho no va a llegar la sangre al río, pero las amenazas existen, y son bien preocupantes. Manuel Castro, línea de teléfono. Manuel, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me quedo, Emiliano, con lo que vos acabas de decir muy inteligentemente. A ver. No creas que estás demasiado lejos, y espero que la sangre no llegue al río, pero la verdad es la primera. Creo que esta vez tengo que coincidir con Trump. Sí. Este tipo no tiene otra cosa que hacer. Y después el tema es muy grave y coincido 100% en lo que has señalado, porque se está jugando con fuego de una manera casi al límite, y algunos están señalando que ya se está cruzando la línea roja. Sí. China está jugando su juego, es al don pirulero, cada uno atiende su juego. Sí. Y Trump lo que trata es de presionar a China, y ahora va a tener una reunión en el G20 con Putin, era hora que esto se diera, para ver qué es lo que sucede y qué posición va a tomar Rusia. Pero hay un tema preocupante porque engloba países muy fuertes, como es el caso de Japón. Hay un expansionismo chino muy notorio, ya no lo ocultan, sí. Es decir, sobre todo en una zona que implica a otros países, implica a Filipinas, implica a Japón. Hay disputas por algunas islas, hay islotes que los están construyendo, que a veces aparecen cuando la marea baja, y si no son nada más que puntas rocosas golpeadas por las olas, pero ahí están ya teniendo bases. Estados Unidos acaba de enviar buques a Taiwán, le acaba de vender armamento muy importante a Taiwán, y bueno, el mascarón de proa o la punta de lanza, el aguijón, ¿no?, como tenían los antiguos barcos griegos, el espolón, sí, que para atravesar al buque enemigo, bueno, es Corea del Norte. China no está para nada interesada en que las dos Coreas se unan, y hay una encuesta que se dio a conocer que los coreanos del sur pasan de los coreanos del norte, pero algunos están diciendo que ya se está en la línea roja, que se tendría que llevar un ataque sin anunciarlo, y además se llegó el momento de tomar decisiones duras, y además hay un acercamiento muy importante también por intereses entre Irán y Corea del Norte, no solamente sí, China. Sí. Pero China actúa de una manera muy limitada, y eso está enojando muchísimo a Donald Trump, pero muchísimo. Ya de hecho han dicho que la paciencia estratégica se ha terminado. Sí. Y además China no quiere el final del régimen de Pyongyang. Pero el tema pasa por lo siguiente, porque en realidad Corea, desde el punto de vista armamentista, tendría, entre 10 y 12 armas nucleares, pero podría llegar a tener 100, pero lo que se está buscando en realidad con estas pruebas es lograr
no sé si utilizar el término correcto, nanotecnología. Sí. Es hacer en miniatura las bombas, las nucleares, colocarlas en misiles y así despedirlos. Es decir, el tipo no solamente está interesado en demostrar que llega a Alaska, que es una parte de Estados Unidos, sino que puede llegar también a Europa. Y los japoneses están de la nuca, perdón por el término muy juvenil, que no me corresponde, pero están de la nuca con este tema. Shinzo Abe está muy preocupado y de hecho va a haber una reunión trilateral, ¿no? Ahora en el G20, Abe, Trump y Moon, para tratar el tema de Pyongyang, y con Putin también va a haber una reunión en una habitación, aprovecharán a hacer algo, porque esto no va a ser nada abierto, para decir, bueno, la cosa no puede continuar. Manuel, para volver al centro del tema en un minuto nada más, quiero hacerte una pregunta lateral que se desprende de tu relato. ¿Por qué decías que China no tiene ningún interés en una unión que parece lejana, pero unión quizás al fin entre las dos Coreas? Técnicamente las dos Coreas están en guerra, están en un armisticio, y Corea del Norte le es funcional a los intereses chinos. Entonces, generalmente ha ocurrido que en otras etapas de la historia humana reciente, que las grandes potencias, sobre todo en la Guerra Fría, no se peleaban directamente. Se peleaban sus países segundos, que también eran potencias, pero no tan potencias como eran Rusia, la URSS y los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. Salvo que hayan participado directamente, como el caso de Vietnam, o la propia guerra de Corea que ocurrió en algún momento. Pero en realidad responde a los intereses. China está velando por sus intereses. Clarísimo. Está claro, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, feliz 4 de julio, Emiliano. Sí, claro. Bueno, así lo celebró Kim Jong-un, ¿no? Sí. Un datito. Viste que los estadounidenses hacen gala de mucho patriotismo, ¿no? Sí. Y ya para, no sé, recordarle a mis amigos yanquis que este 4 de julio sería bueno que algún día buscaran un nombre para su país y no usurparan el de América, y sobre todo tiran muchos cohetes en esta época. 280 millones de dólares, de una suma mayor de cohetes, fueron importados desde China. Mirá. Y las banderas yanquis también se hacen en China. Bueno, como... Y el país que más compra banderas estadounidenses es México. El mundo está loco, ¿no? Sí, bueno, lo de la producción de los Estados Unidos en China es una moneda corriente desde hace tiempo, ¿no? Sí. Porque vos sabés que algunas multinacionales no tienen corazón, tienen bolsillo nada más. Obviamente. Vos querés comprar algo propio estadounidense y decís, claro, no hecho está producido en el país. Un país impronunciable de Asia. Claro. Manuel, sobre este punto en particular, ¿vos crees que puede haber alguna incursión? Yo pienso en Kim Jong-un y lo comparo, decime si es una extrapolación demasiado sofisticada, lo comparo con otros dictadores que pagaron con la vida el fin de su régimen, ¿no? Pienso en Saddam Hussein, pienso en Gaddafi, es decir, el fin de sus reinados, entre pero comillas. No tenía armas nucleares. No, por supuesto, pero lo pagaron con la vida. ¿Vos pensás que Kim Jong-un va hasta las últimas consecuencias si es necesario? Kim Jong-un, no sé, yo si pensara como chino, diría que lo estoy dejando jugar hasta que pueda cruzar una línea que pueda resultar peligrosa. De todas maneras, la familia de este chico, que yo siempre le he llamado la primera monarquía comunista de la historia, porque vienen desde padres a hijos y su abuelo sigue siendo el presidente eterno de Corea, lo están dejando jugar hasta cierto una guerra no beneficia a nadie, ni a Corea ni a China, porque hoy las bombas no son como las de Hiroshima o Nagasaki. Hoy las actuales, las antiguas comparadas con las de hoy, como se dice, son fuegos artificiales. Claro. Destruirían el planeta, no es tan así. Por eso me quedo con lo que vos bien dijiste. Cuidado, porque esto nos afecta a todos, no te quedes tranquilito en tu casa. No, por supuesto, pero iba al punto, y con esto cierro, Manuel, iba al punto de que los Estados Unidos históricamente han incursionado, en Irak la última incursión. No creo que puedan hacer esto. No lo pueden hacer, ¿no? No. Pueden amenazar, pueden decir que apoyan a Taiwán, con lo cual les van a traer rispideces con China. China es un jugador muy fuerte en este tech moderno que estamos teniendo, Sí. Porque esto es un tech moderno. A veces la gente cree que habla de como te hablaba, del patriotismo, de esto. Los gobernantes, en el punto de vista diplomático, los pueblos y las personas se manejan por el temor y la codicia. Ya Mao lo decía, todas las guerras son económicas.
Excelente, Manuel, como siempre, te agradezco. Voy a hablar con un amigo tuyo ahora, con Horacio Calderón. Mandale saludos, bueno, seguramente lo llamaré mañana. Perfecto, a ver qué visión tiene este tema y otro que vamos a tratar a continuación. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes, chao, a vos. Manuel Castro, nuestro compañero, por suerte juega para nosotros, lo tenemos en nuestra casa y nos ayuda a entender estos temas. Y otro amigo de la casa es Horacio Calderón, con quien le vamos a dialogar para ampliar un poco este tema y después para otro puntual que tampoco está no ha sido muy difundido, por lo menos en la prensa local. Nosotros sí lo tratamos en Canal 26, pero que tiene también impacto global, la actitud de Francia con el yihadismo en África. Horacio, ¿cómo te va? Buenas noches, soy Emiliano Jiménez. Emiliano, buenas noches. ¿Qué puedo agregar yo a lo que dice el amigo y maestro Manuel Castro? Lo que quieras. ¿Tu visión sobre el tema, Horacio, sobre el tema China-Corea? Corea-Estados Unidos, perdón. Por supuesto, yo acabo de escuchar lo que decía Manuel y realmente estoy totalmente de acuerdo con él y no voy a, por supuesto, a reiterar conceptos ya abordados, ¿no? Sí. Hace segundos. Lo que yo sí puedo confirmar, justamente habíamos estado intercambiando mensajes con Manuel hoy, son las características de este nuevo misil que ha probado Corea del Norte. A ver. Y que yo puedo confirmar por boca de expertos, no por la boca mía, que se trata del primer misil balístico intercontinental que desde el punto de vista técnico nadie puede decir a partir de hoy, porque mis fuentes son americanas, de que Corea no lo tiene. Es decir, vos sabés que los misiles pueden tener una trayectoria, eso para que el oyente, el televidente pueda más o menos ubicarse. Si hace una especie de arco o de parábola, digamos, pasando la atmósfera y luego reingresando a la atmósfera, hay un punto que se llama apogeo. Bueno, prácticamente en el punto máximo de apogeo, en arco, este misil ha alcanzado exactamente 2.111.5 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que volando, a una distancia, en esta prueba, de 700 kilómetros, en 30 minutos, esto equivale a que, cambiando la trayectoria y que en lugar de ser un arco sea algo más plano, podría alcanzar entre mínimo 6.000 kilómetros y un máximo de 6.000 kilómetros hoy en la actualidad, con un radio que podría servir para atacar, no está en condiciones de ataque en este momento, el territorio de Alaska en su totalidad. Bueno, entonces es una amenaza bien concreta. Es una amenaza concreta, esto ya no se puede decir que Corea del Norte tiene misiles que no son peligrosos. Ahora, lo que le falta a Corea del Norte es reducir los artefactos nucleares que tienen, que podrán ser del tamaño de una casa pequeña, de un contenedor grande, lo que quieras, reducirlo para poder colocarlo como cabeza de guerra, warhead en inglés, de estos misiles balísticos a los cuales yo acabo de hacer referencia, ¿no? ¿Y vos crees que puede llegar a tomar esa decisión de atacar efectivamente territorio de Estados Unidos Kim Jong-un, o es tan solo una amenaza hasta acá que de difícil práctica? Es una amenaza de difícil práctica, primero que todo porque no tienen la capacidad de, como acabo de mencionar, por el momento de colocar una carga nuclear, salvo que algún país se la proporcione, ¿no? Dentro de un misil como que yo acabo de como el que acabo de mencionar, ¿no? Es un misil realmente bastante sofisticado por lo que acaban de comentar expertos. Ellos tienen además ya probado un misil submarino tierra, o sea que es otro tema aparte. Este misil se llama Hwasong 14, tiene varios nombres, ¿no? Según sea el nombre de Corea del Sur, de Corea del Norte, de Estados Unidos, a veces es un problema unificar las nomenclaturas, los nombres. Pero el hecho concreto, Emiliano, es que este misil podría hoy, por ejemplo, simbólicamente, ser lanzado y aterrizar, si es que no le interceptan algo, alguien en territorio de Alaska, aunque fuera con una cabeza con panfletos. Es decir, el misil puede llegar a Alaska. Y para que internacionalmente se reconozca que un país tiene misiles balísticos intercontinentales, el alcance que se fija para esto es de 5.000 kilómetros. Y esto excede como mínimo en 1.000 y como máximo hoy en 1.500
aproximadamente, pero esto se expande porque al expandir el diámetro del misil, por supuesto, y el largo del misil, bueno, puede llegar obviamente a los 10.000 kilómetros, que es el famoso proyecto de un misil que se conoce como Taepodong 2. Estamos frente a una crisis muy importante, en la cual Manuel acaba de dar unas precisiones importantes. Sí. Esto es una cuestión muy grave para China y para Rusia, porque China no puede presionar al gobierno de Corea del Norte al punto de provocar un derrumbe de este régimen, porque ¿qué sucede? Podría unificarse Corea del Norte con Corea del Sur y encontrarse tanto China como Rusia con sus límites con un país unificado aliado de Estados Unidos. Claro, claro. Y cambiando de tema, Horacio, porque la verdad que nos llamó la atención esta estrategia del Nobel, presidente de Francia, de Emmanuel Macron, que ha decidido, se supone, trabajar en el territorio, en África, para erradicar a los terroristas de la yihad. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Qué nos puedes contar para explicarnos de qué se trata y si es posible, ¿no? Porque es novedoso al menos. Bueno, mira, yo lo he abordado, Emiliano, con, no sé si contigo, pero sí seguro, en numerosas oportunidades en Canal 26. Sí. Lo que ha hecho el presidente Emmanuel Macron, que, ojo, por segunda vez ha viajado a Mali, ¿no? A Bamako, que es la capital de Mali, que yo sé que el oyente, o el televidente, perdón, no conoce mucho una región que se llama Sahel. La región del Sahel está constituida por Mali, Burkina Faso, Mauritania, Níger y Chad, que son de alguna manera el corazón, llamémoslo geopolítico, geoestratégico y geoeconómico de los intereses neocoloniales franceses actualmente en África. Es decir, el surgimiento de grupos yihadistas en toda la región es la consecuencia de la política francesa, que no se le puede adjudicar de ninguna manera a Emmanuel Macron, ni siquiera a François Hollande, sino a Nicolas Sarkozy, que fue el ideólogo del derrocamiento de Gaddafi, que a su vez produjo todo este desastre, este caos generalizado en el norte de África, que ha permitido a estos grupos yihadistas hacerse de armas, por ejemplo, robadas en los arsenales de Libia, y organizarse. Pero ¿qué sucede? Acá, lamentablemente, la guerra antiterrorista de Francia contra grupos, vinculados sobre todo a la red Al-Qaeda, sería Al-Qaeda en el norte de África o Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ahora está el ISIS también dando vueltas por supuesto por la región y sobre todo por Libia, le permiten a ambas partes ser funcionales unas a otras. Es decir, sobre pretexto de la amenaza terrorista que en realidad existe y que yo apruebo que hay que combatir, por supuesto Francia proyecta poder militar a la región. Por otro lado, desde el punto de vista de la mentalidad yihadista, les conviene la presencia militar francesa o extranjera, que no sea por supuesto africana o un país africano aliado de Francia o de potencias europeas, para justificar eso, es decir, la arremetida de ellos como organizaciones extremistas desviadas de lo que es el Islam tradicional, para enfrentar una amenaza de las antiguas potencias coloniales que en definitiva continúan haciendo usufructo de las riquezas justamente de África, en colaboración, en cooperación con los gobiernos corruptos de África, que se parecen mucho, dicho sea de paso, a los de América Latina, ¿no? No, y a eso iba, ¿no? A esto último que vos contabas, Horacio, pareciera como una suerte de incursión en un terreno dominado históricamente por las potencias europeas, y que es hasta contradictorio el hecho de que se quiera ir a buscar ahí la amenaza terrorista, cuando en muchas oportunidades, sobre todo en estos últimos tiempos, el ataque terrorista en los territorios europeos y americanos ha devenido del accionar de nativos, no de terroristas que viajan desde esos países, desde el Magreb o del Sahel, como vos decías, y se inserta en la sociedad europea para atacar blancos en los países de los que comentamos, ¿no? Me parece que ahí hay como una suerte hasta de contradicción histórica, ¿no? Bueno, muy acertado lo tuyo, yo creo que ambas cosas se combinan, pero es cierto que los yihadistas crecidos en casa, como se dice, no traducido al castellano, sean lobos solitarios o sean parte de células pequeñas,
que están atacando desde hace tiempo en Europa, bueno, tienen a sus miembros que no solamente han nacido en el país, por ejemplo en Francia, en Bélgica y en otros países de Europa, también nacieron en su país sus padres y también sus abuelos. Claro. ¿No? Entonces ahí ya hay que ir a una cuestión de orden sociológico, que se sienten desarraigados, que la juventud, por ejemplo, actual no tiene trabajo, porque este ciclo histórico que está terminando a nivel mundial y que estamos viendo en caos en diferentes regiones, está acompañado también, Emiliano, por un cambio generacional. Es decir, que los nuevos jóvenes, ahora tenemos al hijo de Osama Bin Laden queriendo liderar a Al-Qaeda. Bueno, hay un cambio generacional, y ese cambio generacional ha coincidido con un estado, digamos, caótico de la situación económica europea, donde hay un alto grado de desocupación y de marginación. Sin duda. Y eso obviamente es aprovechado por los grupos yihadistas para ampliar las grietas, porque esa palabra grieta cuaja también para Europa, existentes entre lo que son las poblaciones originales de Europa y la población, europea, que es ciudadana de países europeos, pero de otros orígenes, con las cuales realmente se sienten enfrentados, ¿no? O sea que la situación es grave y el derrumbe del ISIS va a agravar muchísimo más esta situación, sobre todo en Francia, a propósito de haber hablado justamente del nuevo presidente Emmanuel Macron. A ver, una línea sobre esto último, Horacio, que me queda picando. Sí. El derrumbe del ISIS no es la solución de ningún problema, es la complicación de uno ya existente. Yo diría que es una variable de lo que está ocurriendo actualmente en Siria y en Irak. Obviamente, el derrumbe del ISIS en Siria y en Irak y de este falso califato va a beneficiar a estos dos países si es que logran reconstruir sus instituciones, etcétera. Pero ¿qué sucede? Los miles de combatientes, o muchos de esos miles de combatientes, endurecidos en el combate, que son conocedores de todo tipo de tácticas operacionales, van a volver a sus países de origen. Claro. Entonces tenemos miles de estos combatientes que van a regresar a Europa, algunos irán a Francia, otros irán, por ejemplo, a Bélgica, otros, vos fíjate que hay un gran peligro en este momento en Suecia. Suecia es un país que ha acogido, que no ha segregado, por ejemplo, a los... Bueno, todos esos combatientes van a volver a Europa y lo grave del caso, que todos estos voluntarios, que se llaman lobos solitarios, o células crecidas en casa, que lanzan ataques sin mayor, digamos, pericia en el uso de sus tácticas, sí van a enlazar con estos combatientes que sí tienen esa capacidad, y ahí es donde yo creo que veo y podría anticipar la posibilidad, por un lado seguro, la posibilidad es posible, la probabilidad por lo menos media de ocurrencia de que en Europa en un futuro comience una insurgencia, o sea que haya una especie de guerrilla yihadista en algunos países europeos. Lo cual clarísimo, clarísimo, Horacio. Vamos a seguir molestándote en cada una de nuestras ediciones, porque la verdad que suma muchísimo tu punto de vista y nos esclarece. Para mí siempre es un placer estar en Canal 26 a hablar. Un abrazo, Horacio. Buenas noches. Hasta pronto. Horacio Calderón comentándonos lo que está pasando con este plan de Francia, ¿no? De Francia y de algunos países de África, del Magreb. El Magreb es la zona norte de África, y el Sahel, la zona ligada al desierto, ¿no? Del Sahara, un poco más abajo de lo que se conoce como el Magreb, casi la misma región, en donde ha sido cuna de numerosos terroristas en la historia, y que Francia, que ha colonizado buena parte de esos países, ahora quiere limpiar, por decirlo vulgarmente, quiere atacar allí en territorio de los terroristas, a la cuna de los terroristas. Es un plan difícil, de difícil éxito, ¿no? Recién lo comentábamos con Horacio Calderón, porque claramente en Europa se está dando un fenómeno que está completamente ajeno a la cuna o la historia del terrorismo de la yihad, que tiene que ver con esto que decía Horacio. Hay 3 o 4 generaciones ya nacidas de religión musulmana, antepasados en algunos de estos países, pero hay 3 generaciones que ya nacieron en Europa. O, bueno, en Estados Unidos no sé, pero en Europa seguro. Y eso no puede adjudicársele a la yihad o al terrorismo islámico. Puede haber algún grado de seducción, de copamiento intelectual, si se quiere, de algunas
de algunos intelectos débiles o de algunas personas en cierta condición de precariedad intelectual o económica o social en los países en donde atacan. Pero hay también una responsabilidad de Europa y de Occidente claramente en la marginalización de esas personas que se ven seducidas por un mensaje que no solamente persigue la propaganda del terror, sino también la conquista del sentido. Hay un debate por el sentido dando vueltas, en donde Europa parece ir a la saga de una vanguardia que ha tomado la yihad. Dicho esto, vamos a cambiar de tema, si les parece, porque están pasando cosas también muy importantes en nuestro continente, más allá de lo que sucede en Venezuela.